Usted cree que ya conoce el estrecho de Hormuz. Cree que no es más que una coordenada geopolítica tensa, un punto de estrangulamiento sofocante en el mapa energético global. Los medios se lo han mostrado cientos de veces, titulares sobre tensión, barcos militares, embargos. Pero nunca preguntó, ¿cómo un pedazo de tierra árida, donde la temperatura derrite la voluntad humana y el agua fresca es más preciosa que el oro, se convirtió en el centro de la ambición imperial durante siglos enteros? Exploradores renombrados desde Marco Polo hasta Alfonso de Albuquerque arriesgaron sus vidas solo para pisar esta franja de tierra quemada por la sal. ¿Qué fuerza atrae generaciones de navegantes a un lugar así? Olvide los titulares de los telediarios. Hormuz no es un puesto militar árido. Es un lugar donde montañas de sal emergen de la tierra en colores que parecen un arco iris, capas de minerales que refractan luz como cristales vivos. Cañones de arcilla roja profunda, tan dramáticamente esculpidos que recuerdan la superficie de Marte, se desmorona directamente en el azul oscuro del Golfo Pérsico. Es una civilización que no sobrevive por abundancia natural, sino por la capacidad extraordinaria de transformar la dureza en forma de arte. Una isla donde la tierra misma cuenta historias, donde la sal no es solo un mineral, sino la columna vertebral de la identidad y el orgullo de un pueblo. Aquí, el poder no se mide por armas, se mide por la capacidad de resistir bajo calor abrasador y el aislamiento del mar. Esta no es la 10ª descripción que escucha sobre el estrecho. Este es un mundo surrealista donde la naturaleza y la historia chocan para crear algo único en todo el planeta Tierra. Este es un Hormuz irreal, donde la geografía se convierte en personaje y los minerales se convierten en memoria. Los historiadores hablan sobre la ruta comercial, los periodistas hablan sobre porcentajes de petróleo, pero casi nadie habla sobre los colores de las montañas, sobre la ingeniosidad que brotó de siglos de desafío extremo. El Golfo Pérsico es, según medidas ecológicas convencionales, un ambiente donde sistemas de arrecifes de coral absolutamente no deberían existir. Las temperaturas del agua en verano regularmente alcanzan 35 grados Celsius, un nivel en el cual los corales en prácticamente cualquier otra parte del mundo experimentan blanqueamiento masivo y muerte. El alga simbiótica que les da color y la mayoría de sus necesidades nutricionales simplemente abandona el tejido del coral. Pero los arrecifes alrededor de la isla de Hormuz y de las islas periféricas del estrecho no solo sobreviven a estas temperaturas. A lo largo de miles de años de exposición al ciclismo térmico extremo del Golfo, desarrollaron un grado de tolerancia al calor que representa uno de los casos más significativos de evolución adaptativa en la biología marina moderna. Estos corales llevan codificado en su biología información sobre cómo los sistemas de arrecife pueden persistir donde la persistencia debería ser imposible. Para las comunidades de buceo, biólogos marinos y pescadores que trabajan en relación con los arrecifes del estrecho, su existencia es simultáneamente un recurso y un punto de referencia absoluto. Los arrecifes sostienen más de 700 especies de peces, alimentando a cientos de miles de personas en las comunidades costeras de toda la costa norte del Golfo. Su presencia define dónde se agregan los peces, dónde se lanzan las redes, dónde las zonas de pesca tradicionales se han mantenido a través de generaciones de conocimiento transmitido de padre a hijo. Los arrecifes de coral del Golfo se volvieron tolerantes al calor a través de miles de años de exposición térmica, que mató a individuos menos resilientes y dejó como sobrevivientes a aquellos cuya fisiología podía acomodar la extremidad. Esta es la evolución operando en tiempo visible, comprensible, no en escalas de millones de años que nuestra mente no puede aprender. La amenaza actual, sin embargo, es más rápida que lo que la adaptación puede acompañar. Contaminación por aceite del tráfico de petroleros, escurrimiento del desarrollo costero, actividad militar en las zonas de arrecife, todas imponen presiones para las cuales no existe ningún ajuste biológico. Lugares como los arrecifes de Hormuz nos recuerdan que la sobrevivencia no es una metáfora, es un mecanismo,
y los mecanismos pueden romperse. Una comunidad de pescadores que trabajó estas aguas durante generaciones ahora ve sus bases alimentarias amenazadas no por hambre natural, sino por concentraciones de toxinas que ninguna evolución preparó al cuerpo humano para digerir. El pez que alimentaba a los niños ahora lleva rastros de petróleo. El arrecife que era garantía de abundancia se convierte en garantía de contaminación lenta. A lo largo de la costa sur y sureste de la isla de Quechum, el bosque de Jara cubre aproximadamente 75 kilómetros cuadrados de canales de marea y llanuras de lodo en un crecimiento denso de Avicennia marina, una especie de mangle que evolucionó una solución fisiológica para una de las contradicciones más fundamentales de la naturaleza. ¿Cómo crecer en agua que mataría prácticamente cualquier otra planta? Los árboles de Har filtran sal a través de sus sistemas radiculares, expulsándola a través de sus hojas en cristales visibles, sustentándose en un ambiente de casi total salinidad a través de un mecanismo biológico refinado durante millones de años. Desde el aire, el bosque se lee como un laberinto verde oscuro presionado contra el borde azul del Golfo. Desde adentro, al nivel del agua en un bote estrecho, es algo más cercano a un confinamiento total. La luz filtrada a través de un dosel denso, el silencio punteado por el movimiento de pájaros que usan el bosque como parada en migraciones que abarcan continentes enteros. Algunos de estos pájaros viajan de África hasta Siberia, y Jara es el único lugar donde pueden descansar y alimentarse en un viaje de meses. Para los pescadores que trabajan los canales de Har, el bosque es un sistema de producción, no una wilderness salvaje y romántica. Genera las condiciones de nutrientes que sostienen las poblaciones de camarón y pez del Golfo circundante, funcionando como guardería para especies que eventualmente se mueven a aguas más profundas y hacia adentro de las redes. Las comunidades que pescaron estos canales durante generaciones desarrollaron patrones de cosecha calibrados al ritmo estacional del bosque, tomando de él sin exceder lo que podía regenerar. Este era un conocimiento pragmático, no una filosofía ambiental elegante. Era simplemente: si mata el bosque, usted muere también. El bosque de Har se volvió tan denso a través de siglos de ciclismo de marea ininterrumpido en un golfo que hasta recientemente era relativamente libre de presión industrial. Hoy, enfrenta contaminación por aceite del tráfico de petroleros que pasa solo kilómetros de distancia. Enfrenta temperaturas de agua cada vez más cálidas que estresan los árboles. Enfrenta la frecuencia creciente de eventos de calor extremo que matan en semanas lo que tardó siglos en crecer. Lo que sucede cuando la guardería de un mar se ve comprometida no es una abstracción ambiental discutida en conferencias climáticas. Es la eliminación directa de un sistema alimentario del cual las comunidades costeras dependen para la supervivencia diaria. Lugares como Har nos recuerdan que la infraestructura más esencial es frecuentemente la menos visible. Nadie construye monumentos para manglares, nadie se toma selfies frente a árboles de sal. Pero estas estructuras vivas son la base física sobre la cual cientos de miles de personas construyen sus existencias enteras. Son más importantes que carreteras, que edificios, que cualquier cosa que los ingenieros convencionales pudieran diseñar en una computadora. Son importancia pura, desaparecida en la invisibilidad. Emergiendo del Golfo Pérsico aproximadamente 8 kilómetros de la costa de Bandar Abbas, la isla de Hormuz se extiende por aproximadamente 46 kilómetros cuadrados de algunos de los terrenos geológicamente más teatrales del planeta. Y sin embargo, es inseparable tanto en geografía como en consecuencia del corredor estrecho de agua que la rodea. Un paso de solo 34 kilómetros en su parte más estrecha, a través del cual la arquitectura energética de la civilización moderna fluye cada día sin pausa y sin garantía de continuación. Las montañas de la isla no meramente se encuentran de pie, actúan, se presentan. Capas de óxido de hierro rojo, azufre amarillo, sal blanca y violeta se apilan como actores en un escenario geológico. Formaciones apiladas que reflejan 570 millones de años de compresión, levantamiento y transformación mineral, bajo un sol que no permite sombra alguna para suavizar lo que la roca está tratando de decir.
mientras debajo de ellas, superpetroleros del tamaño de 4 cuadras de ciudad se mueven a través de rutas de navegación apenas de 2 kilómetros de ancho en cada dirección, cargando aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo crudo diariamente. Esto representa 20% de todo el suministro mundial. Un quinto de toda la energía que mueve la civilización industrial pasa por aquí todos los días. Sus acuerdos están aquí. Sus compromisos políticos están aquí. Su estabilidad económica está aquí. Su capacidad de mantener las luces encendidas está aquí. Y nadie puede hacer absolutamente nada al respecto. Las estelas de barcos perturban la misma costa rica en hierro, donde la isla sangra su escurrimiento mineral rojo, lentamente y sin urgencia hacia el Golfo. Mineral que tarda siglos en formarse, desintegrado en semanas por turbulencia de propulsores. Un proceso geológico entero siendo revertido en tiempo humano. Para las personas que viven dentro de esta realidad dual, ni la geología ni la geopolítica registra como extraordinaria. La misma arcilla rica en hierro que colorea la costa, conocida localmente como Galak, se incorpora a la dieta local, mezclada en una bebida llamada surak, prensada en pan sirio, comercializada como condimento por la costa meridional. Este es el mismo material que colorea las montañas, reducido ahora a polvo, que entra en los cuerpos de las personas que crecen aquí. La tierra misma se convierte en nutrición. La geografía se convierte en cuerpo. Mientras los prácticos marítimos y pescadores de botes pequeños, que comparten las rutas congestionadas del estrecho, tratan el paso no como un símbolo de tensión global, sino como un ambiente de trabajo definido por calado de barco, profundidad de canal, corrientes de marea y la atención particular necesaria cuando la supervivencia depende de leer el agua correctamente. Este es un lugar donde la relación humana más íntima con el paisaje, presionando minerales de la tierra en comida, navegando sus aguas por conocimiento heredado, coexiste con la dependencia global más abstracta posible, donde la subsistencia diaria de una comunidad y la estabilidad financiera de economías enteras ocupan la misma geografía estrecha sin nunca realmente reconocerse la una a la otra. Un pescador coloca su red en la misma agua, a través de la cual barcos que movilizan trillones de dólares en comercio se mueven diariamente. Él no piensa en términos de porcentajes globales, piensa en términos de cuánto pez necesita traer a casa para alimentar a su familia. Y ambas realidades son verdaderas simultáneamente. Hormuz se convirtió en esta contradicción en capas a través de procesos, operando en escalas completamente diferentes. La tectónica de domo de sal y erosión de desierto, que produjeron los colores imposibles de la isla durante cientos de millones de años, y la coincidencia de geología e imperio, que formalizó el estrecho como un punto de estrangulamiento cuando la civilización industrial construyó su infraestructura energética alrededor de las reservas del Golfo. Dos procesos, operando en escalas de tiempo tan diferentes que casi nunca se encuentran, pero cuando lo hacen, crean un lugar que es simultáneamente un milagro geológico y una bomba de relojería geopolítica. Hoy, ambas presiones se intensifican simultáneamente. El suelo frágil de la isla y el agua dulce limitada se tensan bajo el peso de la atención que su poder visual atrajo. Turismo creciente, investigación científica, interés geopolítico, todo convergiendo en una isla que nunca fue diseñada para recibir más que la población que ya sustentaba a costa. Mientras tanto, el estrecho lleva no solo aceite, sino la ansiedad compuesta de cada economía que depende de que permanezca abierto. Una sola crisis, una sola perturbación y el sistema entero entra en colapso. No es exageración decir que la estabilidad económica global descansa sobre un corredor de agua con solo 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Lugares como este nos recuerdan que la belleza más vívida del mundo y la estabilidad más frágil del mundo siempre han tenido más en común de lo que titular alguno o postal jamás sugirió. No puede separar la geología de la política aquí. No puede mirar los colores e ignorar los barcos.
No puede examinar la ingeniosidad humana sin confrontar las amenazas que esa ingeniosidad enfrenta. Todo está conectado. Todo está en tensión. Y nada de esto es discreto lo suficiente para caber en un titular de noticia. Extendiéndose aproximadamente 140 kilómetros a lo largo del borde septentrional del estrecho, Qeshm es la isla más grande del Golfo Pérsico, cicatrizada por sal, pulida por viento y cargando su escala sin grandilocuencia falsa alguna. Las temperaturas regularmente exceden 46 grados Celsius en verano y la humedad elevándose del Golfo hace del aire menos algo que se respira que algo puesto contra la piel sin consentimiento. Para las personas que viven aquí, esta extremidad es el principio organizador de absolutamente todo. El día no sigue el reloj, sigue el calor. Antes del amanecer, cuando el aire brevemente libera su agarre, la isla se mueve en actividad concentrada. Los pescadores empujan botes fuera antes de que el agua comience a ondular con calor. Los mercados se vacían antes de que la sombra desaparezca. Y poco después del mediodía, Qeshm no desacelera. Se detiene. No por pereza, sino por comprensión generacional de que ciertas horas pertenecen enteramente al sol. Nadie sale durante esas horas. Quien lo haga muere. No es hipérbole. Las temperaturas pueden literalmente cocinar tejido humano en menos de una hora de exposición directa. La vida retoma en la noche con la intensidad de una comunidad que aprendió a comprimir su existencia en los períodos que el clima permite. Esto no es vida elegida, es vida impuesta por la geografía. Pero las personas aquí transformaron esa imposición en una forma de estar que es simultáneamente resiliente y profundamente humana. Las casas se orientan para capturar el viento noroeste. Las paredes son gruesas para masa térmica, no por grandilocuencia. El agua se gestiona con una disciplina que dura mucho más que la escasez que originalmente la creó. Esta es una civilización que aprendió a vivir como si la escasez fuera permanente porque, en este lugar, lo es. Qeshm se convirtió en así a través de fuerzas tectónicas que ofrecieron a sus habitantes casi nada fácilmente y exigieron a cambio una calidad de atención que no dejó espacio para abstracción. No puede ser perezoso en un lugar donde el clima puede matarlo. No puede ser desatento en un lugar donde cada gota de agua necesita ser contabilizada. No puede ser ingenuo en un lugar donde generaciones de conocimiento acumulado es la única cosa entre usted y muerte rápida. La cultura que emerge de esta presión es distintiva, no es romántica, es brutal y bella simultáneamente. A lo largo de la costa noroeste de Qeshm, la aldea de Loft emerge del agua en una configuración que sugiere que fue construida no tanto en la tierra como contra ella. Casas apiladas de piedra de coral y adobe, presionándose juntas con una línea del horizonte interrumpida en intervalos irregulares por las formas verticales de torres de viento Baden. Sus bocas abiertas, orientadas hacia la brisa predominante, con una precisión que ningún instrumento guió. Nadie midió con teodolito, nadie consultó especificaciones. Los constructores simplemente entendían aerodinámica a través de milenios de observación y ajuste incremental. Estas estructuras, algunas con más de 1000 años de antigüedad, son la solución de la región para un problema que ninguna ingeniería moderna resolvió primero. ¿Cómo hacer el interior de un edificio survivible cuando el aire externo alcanza 50 grados Celsius y la ventilación convencional es imposible? Para las familias que viven dentro de la sombra de estas torres, su función no es histórica ni decorativa. Las torres funcionan, canalizan aire más fresco de arriba, nivel de techo hacia abajo, a través de un sistema de deflectores internos, produciendo un diferencial de temperatura interior de 8 a 11 grados Celsius, sin electricidad, sin máquinas y sin mantenimiento más allá de la reparación periódica de sus canales de barro. Esto no es una tecnología primitiva esperando mejoría. Es una tecnología perfecta, evolucionada a través de siglos de iteración por comunidades para las cuales el fracaso significaba muerte por calor. Si la torre no funcionara, las personas morirían. Entonces, las torres fueron ajustadas, refinadas, probadas a través de generaciones
hasta alcanzar perfección. El resultado es una tecnología de aire acondicionado pasivo que es más eficiente que la mayoría de los sistemas modernos que usan energía. Y fue inventada sin electricidad, sin termodinámica formalizada, sin nada más que observación cuidadosa y ajuste obsesivo. Los 366 pozos antiguos de Loft cuentan una historia paralela, un sistema de gestión de agua diseñado de manera que cada pozo era usado solo una vez al año en rotación, preservando reservas de agua dulce en un ambiente que generó casi ninguna por su cuenta. Esto es pensamiento sistémico de una sofisticación que la mayoría de las ciudades modernas nunca alcanzó. No era avaricia, era matemática pura de supervivencia. Si usaba cada pozo más de una vez al año, se secaría. Si se secaba, las personas morirían. Entonces, el sistema fue diseñado de modo que nadie pudiera ser codicioso. La estructura misma de la aldea hacía que la cooperación fuera obligatoria. Este nivel de pensamiento sistémico incorporado en infraestructura de aldea no es ingeniosidad romántica. Es el resultado de presión de supervivencia sostenida a lo largo de generaciones. Cuando vive en un lugar donde un error puede matarlo, no comete errores dos veces. Los codifica en arquitectura, en sistemas, en estructuras que hacen lo correcto prácticamente inevitable. La aldea de Loft es una computadora analógica diseñada para la supervivencia. Y funcionó durante más de 1000 años. En los astilleros, a lo largo de la costa de Quechum y la costa de Hormuz, hombres construyen barcos oceanógrafos de madera usando un método que no tiene forma escrita. El Lenge, un barco tradicional del Golfo Pérsico capaz de cargar carga a través de agua abierta, reconocido por la UNESCO como un elemento del patrimonio cultural inmaterial, es construido enteramente a partir de la memoria espacial acumulada de sus constructores, transmitida de padre a hijo, a través de demostración y repetición en lugar de especificación y diagrama. Las curvas del casco, el ángulo de la quilla, la colocación de cada miembro estructural se mantienen no en papel, sino en manos que sintieron la madera lo suficiente para entender qué hará bajo estrés en el mar. Un constructor de Leng puede observar un pedazo de madera, una viga cruda arrancada de un árbol, y saber a través del tacto cómo se comportará cuando esté mojada, cuando esté seca, cuando se comprima, cuando se tuerza. Este es el conocimiento que tardó siglos en desarrollarse y que existe solo en los cuerpos de quizás 200 hombres aún vivos en el mundo. Para los hombres que construyen Lenge, este proceso no es un acto de preservación cultural, es un oficio. Los barcos están destinados a trabajar, a cargar peso, a sobrevivir las tormentas estacionales del Golfo y navegar sus aguas costeras poco profundas. El hecho de que el conocimiento necesario para construirlos existe en ningún lado, excepto en los cuerpos de un número decreciente de artesanos, no es algo que registre como crisis hasta que el número se vuelva demasiado pequeño para sustentar la práctica. La tradición del Lenge se desarrolló en respuesta a la geografía comercial del Golfo. Barcos diseñados específicamente para sus perfiles de profundidad, sus patrones de viento y las redes comerciales que una vez conectaron Hormuz a puertos a lo largo de todo el Océano Índico. Los portugueses documentaron su construcción en el siglo XVI. Todavía se están construyendo hoy por el mismo método. El cambio tecnológico no los dejó obsoletos, fueron los documentos. La amenaza actual es institucional. Nuevos estándares de seguridad marítima internacional requieren certificaciones que barcos de madera tradicionales no pueden obtener fácilmente. Las pruebas están estandarizadas para acero y fibra de vidrio. La madera no se ajusta a las categorías y las sanciones económicas internacionales que afectan las redes comerciales de Irán redujeron significativamente la viabilidad comercial del oficio. Si no hay demanda económica, no hay incentivo para aprender. Si nadie aprende, el conocimiento muere con los últimos maestros que aún lo poseen. Esto es extinción cultural ocurriendo en tiempo real. No gradualmente a lo largo de siglos, sino en décadas, en una generación. Los hijos de los maestros constructores ahora estudian en universidades en Teherán y Dubái. No vuelven. ¿Por qué volver a construir barcos de madera
cuando puede trabajar en bancos, en oficinas, en cualquier lugar que ofrezca un futuro predecible. La opción es racional. El resultado es extinción. En una isla donde las temperaturas de verano hacen del exterior un ambiente genuinamente hostil y donde siglos de comercio marítimo trajeron culturas de todo el Océano Índico en contacto sostenido con comunidades locales, las mujeres de Hormuz desarrollaron una forma de vestido que se encuentra entre las más inmediatamente marcantes de la región del Golfo y entre las más consistentemente malinterpretadas. Sus prendas de ropa son densas con color bordado, oro profundo, cobalto y carmesí aplicados al tejido en patrones que mantienen significado regional y familiar específico, vestido como contraste visual directo con la estética austera de tradiciones de vestido islámico más interiores. Encima de esto, la máscara Borugai, una cobertura facial estructurada de tejido bordado o cuero que cubre la nariz y los ojos mientras deja la cara inferior expuesta. Funciona simultáneamente como protección solar, marcador de identidad y señal social para las mujeres que usan el Borugai. No es un símbolo de restricción. Su función original era ambiental, pura y simple. El sol del Golfo reflejado en agua salada crea un nivel de exposición ultravioleta que sin protección daña la piel severamente a lo largo de una vida de trabajo al aire libre. La máscara se desarrolló como una barrera práctica que cubre las superficies faciales más expuestas. A lo largo de generaciones, su forma se codificó. El patrón y construcción de la Borugai de una mujer comunica su estado marital, origen regional, y en algunas comunidades su linaje familiar. Se convirtió en un texto legible para aquellos que sabían cómo leerlo. La máscara se convirtió en un lenguaje visual, en un lugar donde las mujeres necesitaban maneras de comunicarse a través de una barrera que el ambiente les imponía. El bordado no era decorativo, era semiótica. Era un método de transmitir identidad, historia y estatus a través de un código que solo otros en la comunidad comprendían. Cada color tenía significado. Cada patrón contaba una historia. Una mujer podría mirar a otra mujer y saber exactamente de dónde era, si estaba casada, cuántos hijos tenía, a qué familia pertenecía. La máscara era un diccionario bordado. El Borugai está ahora amenazado no por represión, sino por el retiro tranquilo del conocimiento que le da significado. Las mujeres más jóvenes en las ciudades costeras cada vez más eligen alternativas. Los artesanos que producen las máscaras representan una práctica con menos practicantes cada década. Los patrones tradicionales se olvidan. Las técnicas de bordado desaparecen y con ellos desaparece un sistema entero de comunicación que existió durante siglos. Esto es muerte cultural a través de indiferencia, no a través de fuerza. Nadie está prohibiendo las máscaras, nadie está quemando patrones antiguos. Las mujeres más jóvenes simplemente optan por jeans y camisetas. Es una opción completamente racional y también es una extinción. El conocimiento no regresa cuando muere. No es como un idioma que puede ser revivido a través de dedicación. Es una forma de estar en el mundo que, una vez perdida, permanece perdida, accesible solo por mar, posicionada contra el paisaje dramáticamente fiordado de la península de Musandam en el lado omaní del estrecho, aproximadamente 40 kilómetros de la costa iraní a través de agua abierta. La aldea de Qumsar ocupa una posición de aislamiento geográfico tan extremo que desarrolló algo que casi ningún otro lugar en la Tierra posee, un idioma que pertenece a ningún otro lugar. Kumari es una lengua hablada construida a partir de fragmentos de persa, árabe, portugués, hindi y varios otros idiomas acumulados a lo largo de siglos de contacto con comerciantes, marineros y ocupantes que pasaban por el estrecho sin quedarse. Es, en términos lingüísticos, un registro fósil de toda la historia comercial del Golfo, comprimida en el discurso diario de algunos cientos de personas en un peñasco encima del mar. Cada palabra lleva historia. Cada frase es una arqueología. Para los residentes de Qumsar, su idioma no es una curiosidad para ser examinada por lingüistas. Es cómo piensan, es cómo sueñan.
es cómo se relacionan con el mundo, y es el único idioma en el mundo que es hablado por menos personas cada año que pasa. El aislamiento geográfico de la aldea, accesible en verano por un viaje en barco de aproximadamente 1 hora de la carretera más cercana y ocasionalmente inaccesible durante periodos de agua turbulenta, históricamente protegió tanto a la comunidad como a su idioma de las presiones homogeneizadoras que disolvieron híbridos lingüísticos similares en otros lugares. Pero la protección del aislamiento está desapareciendo. Cada verano, cuando las temperaturas en la bahía cerrada suben a niveles que hacen la aldea temporalmente inhabitable, toda la comunidad se reubica junta, manteniendo un patrón de migración colectiva que probablemente fue practicado durante siglos. Las personas salen, van a Muscat, van a Dubái, y muchos no regresan. Los kumsaris más jóvenes cada vez más se mudan a Kasab o Muscat para trabajo y educación. Y las condiciones de conectividad moderna, cuando alcanzan lugares aislados, tienden a disolver lo que el aislamiento preservó. Kumsar se convirtió en esto a través del papel del estrecho, como un corredor de tránsito. Cada civilización que pasó dejó rastros en el vocabulario de aquellos que las observaron partir. Portugués dejó palabras de navegación. Árabe dejó palabras de comercio. Hindi dejó palabras de especias. Cada capa de imperio dejó su marca lingüística en una población que estaba observando, aprendiendo, absorbiendo y modificando todo lo que veía. El idioma se convirtió en un mapa de toda la historia del Golfo, documentada no en libros, sino en conversaciones diarias. La amenaza actual es generacional. Los jóvenes kumsaris se están mudando a ciudades más grandes. La conectividad digital, cuando alcanza lugares aislados, tiende a disolver lo que el aislamiento preservó. Un adolescente en Kumsar ahora puede ver YouTube en árabe o inglés. ¿Por qué hablar un idioma que nadie más habla cuando puede hablar idiomas que lo conectan al mundo? La opción es comprensible. El resultado es que en 50 años, quizás ninguna persona en el mundo aún hable kumari. Un idioma entero, un registro fósil de siglos de historia, será silenciado. Lugares como Kumsar nos recuerdan que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino un registro de cada fuerza que formó a las personas que lo hablan. Perder un idioma no es perder un conjunto de palabras. Es perder una forma entera de pensar, una manera de estar en el mundo que no puede ser replicada en ningún otro idioma. Es perder memoria. Es perder historia. Es perder un poco de la diversidad que hace que la civilización humana sea algo más que una máquina homogénea.